Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este su programa Porta Fidei, aquí desde el santuario de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patri de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen. Y estamos aquí siguiendo esta línea que hoy vamos a interrumpir. Llevábamos la línea de, del anticristo, ¿verdad? De la ideología de género como encarnación del espíritu del anticristo, pero hoy, siguiendo también esa línea, pero sin seguir en lo de la ideología de género que pienso retomar la semana que viene, quiero entrar en unos hechos que están ahí viviéndose con la cercanía. Y quiero que no dejarlos para otra semana, otro momento, ya que son cosas que estamos pasando, como es todo esto de las quemas de iglesia y otra serie de cosas que están pasando en el mundo, y quisiéramos iluminarlas a la luz de la palabra de Dios, como siempre a la luz de la fe, para ver lo que el Señor nos está diciendo. Porque ciertamente en estos acontecimientos Dios siempre nos está hablando, nos está diciendo algo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos enfocamos en, estos acontecimientos, pero vistos desde una visión no de fe, sino una visión natural, materialista, incluso hasta atea. Y no se trata de eso, se trata que nosotros como creyentes sepamos dar razón de nuestra esperanza en estos momentos difíciles que tienen un marcado acento apocalíptico. Y no podemos entonces dejar pasar como estas cosas, porque si no vamos a perder el pulso del tiempo, y los acontecimientos del tiempo nos están hablando. Son un vox Dei, una voz de Dios, para nosotros entonces preguntarnos qué es lo que el Señor nos quiere estar diciendo. Pero antes de proseguir con nuestro tema, vamos a comenzar siempre invocando al Espíritu Santo, que mejor que Él, para que nos dé la luz y la dirección que tenemos que hacer en la vida que nos ha tocado vivir en esta época. Momentos muy difíciles que muchos de ustedes quizás ni pensaban que se iban a encontrar. Pero también vamos a iluminar con la luz de la palabra todo aquello que el Señor nos quiere decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a proclamar el Evangelio de nuestra reflexión de hoy, que lo vamos a tomar del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros,
porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el infierno te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Es interesante cómo el Evangelio de hoy parte de algo que muy pocas veces, por no decir quizás la única, bueno, no la única, pero sí muy pocas veces Jesús se ha permitido hacer. Y recordemos, lo que hace Jesús lo hace como Dios, y es maldecir. Jesús maldice a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros. Y da la razón por la cual Jesús maldice esas ciudades. Dice, porque no se han convertido. Hoy tenemos en la iglesia una corriente del buenismo, que todo lo da por bueno, y parte de una concepción de Dios de hacerlo no un padre amoroso que corrige a sus hijos, sino un abuelo que tolera todas las cosas. Y esa visión de Dios es falsa. Dios no es un abuelo que tolera todos los antojos. Dios es un Padre amoroso, misericordioso, y parte de su amor y misericordia consiste en exhortar, en corregir, en alentar, en llamar a la conversión. Ese es un Padre. Pero Dios no es un abuelo. Y ese buenismo, que para mí es una corriente herética dentro de la iglesia, ese buenismo donde todo se da por bueno, es lo que está llevando a lo que Jesús hoy castiga, señala y maldice en el Evangelio. Y esto lo vive el Señor en su propio tiempo. Antes que siga en este punto, decía al principio que muy pocas veces Jesús había maldecido, y nos vamos a encontrar otro momento en que Jesús maldice, en este caso a una higuera, y esto es un relato, si no me equivoco, está en el Evangelio según San Marcos y San Lucas, donde Jesús, cuando sale de Jerusalén, dice, o va hacia Jerusalén, por la mañana dice que tiene hambre. Y bueno, pues tiene hambre, y hay una higuera, que es una mata que da higos, y él quiere comerse unos higos para matar el hambre. Pero se encuentra que la higuera, sí, está en Marcos capítulo 11, versículo 12. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania hacia Jerusalén, sintió hambre Jesús, y viendo de lejos una higuera con hojas, se fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Es decir, Jesús maldijo la higuera. Por lo tanto, aquí no va a maldecir una higuera, va a maldecir ciudades.
lugares donde habitan seres humanos, lugares donde Jesús en ese lugar hizo milagros y donde predicó. Por lo tanto, donde Jesús llamó a que estas personas acogieran en su corazón la llegada del reino de Dios. ¿Y qué hace el Señor al maldecirlos? Lo que hizo con la higuera: que no des fruto. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Qué son Corazaín y Betsaida? Son dos de las ciudades que están alrededor del lago de Tiberíades, donde Jesús comenzó su vida pública. Y es en la región de Galilea donde fue el mayor tiempo que Jesús estuvo predicando, evangelizando, llevando la palabra y haciendo los milagros. Por lo tanto, eran cosas conocidas y sabidas de todos. Y estas dos ciudades, que fueron muy bendecidas, nada más con el paso de Jesús, pero viendo los signos de esos milagros y escuchando sus palabras, dicen que no se convirtieron. Entonces, el Señor va a hacer una comparación. Dice: si en Tiro y en Sidón, que son ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, es decir, en Corazaín y en Betsaida, hace tiempo que se hubieran convertido vestidas de sayal, es decir, de saco y ceniza, se hubieran convertido. Pero ustedes, que no se han convertido, yo he hecho tantos milagros y ustedes siguen igual. Pues mire, eso es lo que pasa con la época de hoy. A lo que vamos entonces, para que veamos después lo que yo voy a relatar dentro de ese contexto de cómo el anticristo se está haciendo presente. Y la manera en que el anticristo se hace presente es precisamente, ¿verdad? Pues haciendo que nosotros nos tomemos las cosas con tanta calma, pues que nosotros nos volvamos indiferentes a la palabra de Dios, al mensaje de salvación del Señor. Y dice Jesús: y tú, Cafarnaúm. ¿Y por qué menciona Cafarnaúm? Es también otra ciudad que está junto al lago. Jesús se había mudado de Nazaret, que quedaba más al interior, hacia el lago, y esta ciudad de donde tenía Pedro su casa, por lo tanto Jesús se muda a Cafarnaúm, se domicilia en Cafarnaúm, y allí Jesús vivió, y allí Jesús hizo milagros, y allí Jesús, por ejemplo, hizo la pesca milagrosa, que todo el mundo lo supo porque fue con la barca de Pedro. Y allí en la sinagoga de Cafarnaúm liberó al endemoniado y otros muchos milagros. Por eso Jesús le reclama: y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar. Es decir, yo te he puesto en el lugar más alto. Pero Jesús la maldice: hasta el infierno te hundirás. Esas son palabras duras, pero es palabra de Dios. Es lo que nosotros no queremos oír. Hoy, por ejemplo, en una de las web católicas aparecía la noticia de un grupo de sacerdotes de una orden religiosa que decían que esta pandemia no es un castigo de Dios, que esto no es un castigo, esto es una cosa natural. Y así es como el buenismo quiere desenfocar, no porque el Señor
esté haciendo algo sobrenatural con esta pandemia, sino porque ese hecho natural, ojo lo que estoy diciendo, ese hecho natural, el Señor lo utiliza para llevar un mensaje de salvación al mundo. Pero el demonio, ¿qué es lo que trata de hacer? No, eso no. Y usa la boca, que es lo triste, de sacerdotes, para que la gente diga, pues si eso no tiene que ver con Dios, pues mira, pues vivamos y comamos que mañana moriremos, o sea, ¿de qué nos vemos? Y como hacen en Puerto Rico, viva el chinchorreo, viva la playa, nada de mascarilla, nada de precauciones, porque total, esos son hechos naturales, eso tiene que pasar. Igual pasó con el SIDA. Bueno, como ya encontraron supuestamente la cura, pues entonces ya pues vamos a hacer las mismas aberraciones sexuales. Porque en el fondo no queremos convertirnos. Pero fíjense lo que dice el Señor. Porque si en Sodoma, que también es una ciudad que fue castigada por Dios por su vida licenciosa de pecado, y eso es bíblico. Ahora después hay por ahí un grupo de biblistas que han tratado de decir que eso no fue así, que Dios no castigó a la ciudad por los pecados. Miren, señores, eso está tan claro. Y el Señor no viene a engañarnos. Y lo dice aquí clarito. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Cafarnaúm, se habrían convertido, incluso dice, subsistiría hasta hoy. Esa ciudad no hubiera sido destruida. Esa ciudad hubiera sobrevivido, como han sobrevivido otras cientos de ciudades en el mundo y todavía permanecen. Por ejemplo, pongo la misma Jerusalén, Roma, son ciudades antiquísimas. Jericó, que es una ciudad milenaria, como hay ciudades en Egipto que también han desaparecido las civilizaciones que en antaño estaban, pero las ciudades como tal existen. Pues Sodoma no existe porque le cayó sobre ella el castigo, la reprensión, el juicio de Dios. Y Jesús le recuerda a Cafarnaúm: tú que te piensas que porque aquí estuvo el Hijo de Dios y te tomaste mi evangelio como te dio la gana, pues te quiero decir que te vas a hundir hasta el infierno. Y dice: por eso os digo que en el día del juicio, lo que quiere decir que va a haber un juicio personal, pero también un juicio sobre las naciones. Y eso lo pone el libro del Apocalipsis clarísimamente. No solamente hay un juicio personal, el que tú y yo vamos a tener delante del Señor, sino que va a haber un juicio sobre las naciones. ¿Por qué? Porque ese colectivo, y lo vamos a ver en las noticias que vamos a comentar hoy, ese colectivo también tiene que dar respuesta de las cosas que ha hecho. Por ejemplo, países cristianos donde Dios lo llenó de santos y de muchas otras personas de vida cristiana con santas, y de donde sacó papas y de donde sacó grandes obispos y cardenales y religiosos y laicos y fieles laicos. Sin embargo, esas ciudades, esos países le han dado la espalda a Dios. Por eso dice: por eso digo que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma, que ya incluso fue castigada destruyéndola, que para ti. Entonces imagínense en cuál va a ser el destino de Cafarnaúm. Yo cuando he estado en Tierra Santa y he visitado alguna vez las ruinas de Cafarnaúm, donde está incluso la casa de Pedro, me acuerdo muchas veces de esa parábola, de esa enseñanza del Evangelio,
¿Cómo será para nuestras sociedades de hoy? Bien, hermanos, pues a la luz de ese evangelio es que quiero ahora comenzar a desglosar, pues todo esto que vamos a comentar son noticias de actualidad. Lo hemos visto desde una vertiente sociológica, desde una vertiente, entre comillas, política, pero vamos ahora a verla desde esa otra vertiente religiosa, un poco más. Y vamos a comenzar con algo que en semanas ya pasadas yo había hecho un comentario, y es un vocero del movimiento Black Lives Matter, el señor Shaun King. Él se permitió hacer como una convocación para enfrentar a la Iglesia Católica, usando como excusa los acontecimientos que defiende ese movimiento del Black Lives Matter, pues por todo lo que pasó en Minnesota, en Estados Unidos, con la muerte injusta de esta persona de raza negra que había sido detenida allá en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Y dice este señor Shaun King, llamó a la destrucción de todas las estatuas blancas de Jesús, María y los santos. Dijo que las derribaran porque representan la supremacía blanca. Y ya habíamos comentado en su momento, ¿verdad?, que Jesús no es ni blanco ni prieto. La genética de Jesús fue la genética que él asumió en la encarnación en el seno de la Virgen. Pero fíjense que en el Evangelio en ningún momento se nos dice si Jesús era trigueñito, si Jesús era blanquito, si Jesús era negrito. ¿Por qué? Porque eso no es lo esencial. Porque el mensaje de Jesús es universal. El mensaje del Señor es un mensaje de salvación para todos, porque para todos, blancos, negros, amarillos, tiznados y hinchos, para todos el Señor muere en la cruz por nuestra salvación, para salvarnos del pecado, para librarnos de las garras del demonio y llevarnos al cielo. Pero entonces, fíjense el corte ideológico que le dan a las representaciones que se hacen del Señor, de la Virgen y de los santos en Estados Unidos. Pero esto va a tener consecuencias, porque este señor va a decir en 3 tweets, va a decir las siguientes cosas. En el primer tweet, miren lo que va a decir. Escribe, claro, es traducido lo que estoy diciendo, lo escribe en inglés, pero eso lo pueden ustedes corroborar simplemente buscándolo en inglés. Dice: sí creo que las estatuas de los europeos blancos que afirman que Jesús también deberían tirarse, de los europeos blancos. Ya ahí él está encasillando como que la religión, como que el cristianismo es de una raza. Y el cristianismo no es de una raza. En el cristianismo hemos sido todos nosotros convocados a la salvación de Dios. Todos los pueblos de la tierra. Y dice el libro del Apocalipsis: hombres de toda lengua, raza, pueblo y nación. Y dice así: hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, blancos, negros, amarillos, africanos, europeos, asiáticos, americanos de América Latina, de Oceanía, de todos lados. Pero el corte ideológico viene en ese, como verdad, encasillar que Jesús pertenece a los europeos blancos.
Eso es una mentira, porque en Estados Unidos encontramos de todas las razas, pero la cosa es dirigir sus ataques, que son ataques diabólicos, dirigirlos contra el cristianismo. Y es bien importante esto, porque este fenómeno ya, por ejemplo, aquí lo vivimos en Puerto Rico, cuando el verano pasado un movimiento que pidió la retirada del gobernador que había en ese momento en Puerto Rico, usó ese movimiento social, que tendrá su legitimidad o no, yo no me meto ahí, pero lo usaron grupos para actos de violencia. Y fíjense, y eso está registrado en cámaras de televisión y en cámaras celulares, cómo todo esto acabó frente a la Catedral de San Juan, en perreos y en cosas que claramente eran ofensivas a la fe, ofensivas a la moral. Nada que ver con lo que socialmente se quería pedir de sacar un gobernador, que yo no me meto si fue bueno o fue malo, eso ustedes lo deciden. Voy al hecho, y eso está ahí, ¿verdad? La Catedral de San Juan de Puerto Rico fue usada para actos vergonzosos, lujuriosos, pecaminosos, que incitaban pues a ese todo tipo de desenfreno. Y eso está filmado, eso yo no me lo estoy inventando. Pues bien, en un segundo, dice en ese mismo tuit que eso es una forma de supremacía blanca y que siempre lo ha sido. O sea, este señor, entonces las personas que no tienen discernimiento se tragan esto, porque esto llega, lo triste de esto es que esta cobertura se la dan los medios de comunicación social, radio, televisión, prensa. Ahí están las redes sociales a las que no se les censura, como se censuran videos contra el aborto, como censuran todo lo que sea bueno, esas cosas las censuran, pero estas las permiten. Y este señor se permite decir que eso siempre ha sido así. Eso es una afirmación totalmente gratuita. Y va a ser, fíjense, para que ustedes vean cómo se manipulan las personas, y eso es lo que busca el nuevo orden mundial. Dice, en la Biblia, como si esta persona, este señor Shaun King fuera un biblista, dice, en la Biblia, cuando la familia de Jesús quería esconderse, me imagino que está haciendo referencia a la huida que tiene San José la Virgen con el niño, ¿verdad? Que el ángel se le aparece y le dice: José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice que la familia de Jesús, cuando quería esconderse, ¿de qué se quería esconder? Porque Herodes andaba buscando matar al Señor. Dice, adivina dónde se fueron. Egipto, no Dinamarca. Derríbenlos. Ustedes ven, se fueron a Egipto, como si Egipto, por estar en África, fuera tierra de negritos. Como diciendo, mira, se fue, pero no se fue a Dinamarca, que es tierra de los blancos. Es una visión que divide el mundo en blancos y negros. Los blancos son los malos, los negros son los buenos. Y eso es un simplismo. Hay personas blancas que, bueno, y hay personas como hay personas negras, como hay personas asiáticas, que son unos sinvergüenza y que no tienen parámetros morales de conducta. Pero hay personas blancas, hay personas negras, hay personas asiáticas, hay personas de América que son
gente decente que tiene valores morales y que lleva una convivencia totalmente pacífica y constructiva en su sociedad. Pero estas personas usan un texto bíblico, que es lo que yo estoy a que ustedes vean, para incitar al odio racial y legitimar cosas que no son legítimas. Porque ya cuando tú te pones a destruir lo que es de otro, ahí ya tú estás pasando una frontera, una raya que no debes pasar, y es el respeto a tu prójimo. Así que de la misma manera que el policía blanco se pasó la raya haciendo abuso del poder con aquella persona negra, como si hubiera sido latino, como si hubiera sido asiático, era un abuso de poder. Pues de la misma manera, ahora yo no puedo abusar, ¿verdad?, de el poder que tienes de libre expresión para cargarte, en este caso, la religión, primero porque le está falseando. Entonces quiero que analicemos esto y lo veamos en ese contexto. Después dice este señor en otro de sus tweets: sí, todos los murales y vidrieras de Jesús Blanco, que yo sepa, Jesús no tiene por apellido Blanco. El apellido de Jesús es Jesús de Nazaret, hijo de María. Jesús de Nazaret, no Jesús Blanco. Como tampoco es Rodríguez, ni es Morales, ni es el apellido que tú le quieras poner. Jesús no es blanco, Jesús es Jesús. Pero él quiere ver objetos, identifica vidrieras y murales. Su madre, que tiene nombre, señor King, se llama María. Su madre europea, que no es europea, que nació en una aldea llamada Nazaret, en la Tierra Santa, en la tierra de Israel. Y sus amigos blancos, pues los tiene prietitos como San Martín de Porres, los tiene prietitos como otros muchos. Ahora mismo esta santa sudanesa y otros tantos amigos negros de Jesús, como lo hay asiáticos como San Pablo Miki, como hay otros cientos de personas, incluso de raza india, como Santa Catarina, el lirio de los mohicanos, de las indios, de los tribus que estaban al norte de Estados Unidos y Canadá. O sea, ¿qué amigos blancos tú te haces referencia aquí? Bueno, pero así lo presentan los amigos blancos. Se refieren a los santos. También deberían tirarse. O sea, hay que romper las vidrieras, hay que romper las imágenes de la Virgen, hay que romper las imágenes de Jesús y hay que romper las imágenes de los santos. Eso se llama vandalismo. Eso es vandalismo. Bien, son, dice él, cito, una forma grosera de supremacía blanca. Volvemos al sentido racista, para que ustedes, ¿verdad?, se enfoquen en que eso es racismo. Creados como herramientas de opresión. Herramientas de opresión. O sea, que Jesús vino, no, señores. Ni aun los misioneros que vinieron a predicar a América vinieron a oprimir a nadie. Al contrario, fueron los grandes defensores de los indios, incluso de los negros. Y si no, les remito a que ustedes se lean la vida de San Pedro Claver, que se llamaba el esclavo de los esclavos.
quien recibía a aquellos galeones que venían de África con personas de color. Lo recibía no los supremacistas blancos, ni los negros, sino los recibía un sacerdote que dejó su casa, un sacerdote que es reconocido como santo de la iglesia, que se hizo esclavo de los esclavos. Y les recomiendo que lean la descripción que él hace de cómo llegaban, de las cosas que ellos hacían para allí atender a estas pobres personas que venían a sufrir una esclavitud y cómo los trataban. Por lo tanto, déjense de pajaritos preñados, que esa es una falsificación de la historia. Que algunos españoles o algunos, pero hablan de los españoles, pero no hablan de los americanos que esclavizaban, ni de los holandeses que esclavizaban, que eran los que se iban al África a buscar a esta gente. A esos no los toca, porque no es dirigir todos sus ataques contra la Iglesia Católica. Porque fíjense que eso es usa simplismos pseudohistóricos que no tienen nada de histórico para tirarle. Dice, creados como herramientas de opresión, propaganda racista. Ahora yo me entero que las imágenes de la iglesia eran propagandas racistas. No, señores. No, señores. Todo debería tirarse. Y es, claro, cuando tú tienes una sociedad que no tiene ni tan siquiera cultura, cuando tú tienes una sociedad que está totalmente amorfa, apática, insensible, pues miren, han hecho lo que han hecho en Estados Unidos, que es convertirlo en un caos, pero en el fondo dirigido, como vamos a ver, hacia la iglesia. Y en un tercer tuit, este señor va a decir lo siguiente: si su religión requiere que Jesús sea un Jesús de cabellos rubios y ojos azules, entonces su religión no es cristianismo. Que si su religión requiere que Jesús sea de cabellos rubios, pues mira, yo te puedo traer montones de imágenes donde Jesús no tiene el pelo rubio ni ojos azules. Montones, incluso en países de Estados Unidos y de tal, que no tienen esa. Pero yo no digo que no hay imágenes de Jesús blanco, pero es que el ser blanco no es pecado, como el ser negro no es pecado, como el ser asiático no es pecado. Pero este señor criminaliza las razas. Ya por tu ser de tal raza eres malo, pero no se da cuenta que él es peor que esos que está criticando. Pero fíjense en cómo se centra. Ya se olvidó del caso de este señor, ¿verdad? De Minneapolis. No, ya eso quedó. Ahora es destruir la iglesia, destruir la iglesia, destruir la iglesia. La blancura cristiana, volvemos a lo mismo. El cristianismo blanco ha sido la religión principal de este país durante cientos de años. Bueno, la religión cristiana, que yo sepa, en Estados Unidos es de blancos, negros, africanos, asiáticos, es de todos. Que en ese país hay una mayoría blanca, bien, pero también hay
grandes minorías hispanas, asiáticas, incluso se está volviendo la tortilla. Pero no para que nosotros vivamos ahora como si, yo no, porque en el fondo lo que quieren es que tú pienses que si tú eres cristiano, tú te estás haciendo un supremacista racial. Y eso es una desfiguración del cristianismo. Bien, ahí tenemos 3 tweets dirigidos contra la iglesia, usando como excusa una ideología que no es cristiana, pero que le quieren enganchar a la iglesia, desdibujando la historia, y como la gente no sabe de historia, se traga todo esto y se lo cree. Un sacerdote, el padre Steven Rossi, que es psicólogo y exorcista, analizando estos acontecimientos, ha llegado a decir lo siguiente: hay señales en nuestro país, se refiere a Estados Unidos, de una mentalidad demoníaca que infecta nuestras comunidades. Uno de los primeros signos de lo demoníaco es la discordia. Y dice: los arrebatos de ira y violencia a menudo acompaña la actividad demoníaca. Una señal de esto en nuestro país es un aumento constante de terrorismo. Porque esto que Black Lives Matter está haciendo es puro terrorismo callejero. Miren, y no lo digo yo, váyanse a los manuales de la lucha, del comunismo, de la guerra de guerrilla, de cómo se tiene que instaurar eso. Es el mismo patrón en todos los países donde se ha hecho. Y esto es una manera en que el nuevo orden mundial quiere hacer prevalecer lo que no puede por medios democráticos, entonces lo quiere hacer prevalecer pues por medio de la fuerza. Pero este sacerdote exorcista y psicólogo hace este análisis diciendo: mira, esto es psicológicamente son arrebatos de ira, pero también son manifestaciones demoníacas. Y de eso yo como exorcista puedo dar testimonio. Y de cómo detrás de todo esto, y cómo uno lo sabe por el odio que tiene hacia lo sagrado. Si hay algo en que el demonio manifiesta su presencia, es el odio a lo sagrado. Por eso muchas veces una de las señales, no es la única, una de las señales de la presencia diabólica en una persona, sea por una posesión, sea por una vejación diabólica, es cuando uno presenta el crucifijo o la sola figura del sacerdote, es ya rechazo que hace el demonio de ese signo sagrado o de esa persona sagrada, como puede ser un sacerdote. Y de esto podría dar cientos de ejemplos. Finalmente dice este sacerdote, psicólogo, exorcista, el padre Steven Rossi: finalmente Satanás y sus secuaces se consideran víctimas, y esta mentalidad es cada vez más dominante. Es decir, que el demonio se disfraza para que no le toquen a él, sino que a lo que él quiere destruir, él se hace la víctima. No, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Así que tenemos que tener cuidado, porque hoy hay una gran influencia demoníaca en el mundo, en la cultura, en la sociedad, en las instituciones, en muchos estratos de nuestra sociedad le hemos dado entrada al demonio y se está manifestando. Bien, esa es la primera noticia. Y una segunda noticia, y esta semana, y esto
ustedes no lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Y si usted encuentra algo en los grandes medios de comunicación, me refiero a los periódicos, a los noticieros. No, esto, si alguna noticia hay, eso, sí, allá por pasó esto, pero nada, no se le da importancia. Pero en los medios católicos, usted lo puede buscar y ahí lo puede encontrar con otros detalles que no le van a dar los medios que están vendidos al nuevo orden mundial y a los intereses de ese nuevo orden mundial. Bien, y es que este movimiento, el Black Lives Matter, toda esta siembra de odio racial ha llevado a algo que los medios no han puesto, y es la violencia contra las iglesias. O sea, esto que decía el señor Steven de los murales, las vidrieras, las imágenes, hay que destruirlas. Pues miren, pues hay gente que entonces se ha prestado a destruir iglesias, imágenes, porque también recuerden que hay gente alterada psicológicamente, personas enfermas psicológicamente, y estos mensajes son una manera de exacerbar no solamente sus ánimos personales, sino sembrar en esas personas odio hacia la iglesia, despertar ese odio y hacer que ese odio se convierta en algo que los va a llevar a actos concretos. Por ejemplo, este fin de semana en Ocala queda a 130 kilómetros o millas de Orlando, en la Florida, una ciudad apacible, una ciudad que yo he estado allí, yo he estado en esa ciudad predicando, una ciudad tranquila, totalmente bonita, pero un joven de 23 años, Steven Shields, arremetió contra la Iglesia Católica Queen of Peace, Reina de la Paz. Este señor, le digo porque el párroco ha contado que él se daba cuenta de que este joven rondaba la iglesia en su camioneta, todos los días daba, ¿verdad?, su ronda como estudiante del lugar, y el sábado pasado, pues este señor irrumpió con su carro, con su camioneta, la estrella contra la puerta de la iglesia, se baja con galones de gasolina, echa la gasolina y prende fuego a la iglesia, estando la gente dentro esperando para empezar la Santa Misa. Entonces ustedes ven la conexión, exacerban estos mensajes de Black Lives Matter, exacerban a la gente, y luego la gente empieza a quemar iglesias y no le importa que esté la gente. Este joven llega a decir que él odia a la iglesia católica y que él es un esquizofrénico, pero que sabe lo que está haciendo. ¿Ven cómo se une lo del padre Rossi con todo esto? Entonces es una manera como el demonio va a utilizar estas personas. Pero eso no fue ahí. O sea, hemos tenido una semana calientita. En la misión de San Gabriel, que fue fundada en 1771, por lo tanto centenaria, y que los que han ido a California y han visitado esos lugares saben que son lugares históricos, porque California, quieran o no, las nuevas generaciones nace a la luz de la fe católica y de los misioneros franciscanos. Fray Junípero Serra era un franciscano y fue llamado a evangelizar toda esa zona, y él cuenta incluso cómo fue que encontró a los indios de ese lugar. Yo he leído las crónicas de San Junípero y cuenta cómo los indios estaban totalmente desnudos, no sabían, eran personas que pues
no tenían más que lo rudimental que un ser humano tiene en la edad de piedra. Pero nadie quiere escuchar esto. Entonces, pues allá la misión de San Gabriel, que es la que origina la ciudad de Los Ángeles, de donde salen los primeros pobladores de la ciudad de Los Ángeles, como salieron de otras misiones que hizo este gran evangelizador, San Junípero Serra, ciudades como San Diego, ciudades pues como Los Ángeles, ciudades como San Francisco, San Bernardino, todo esto está en California. Fíjense que hasta los nombres, todos son de ¿qué? De santos. ¿Y qué hacían ahí los misioneros? Protegían a los indígenas, les educaban, les enseñaban los oficios, a cultivar la tierra, a protegerse. No es lo que esta gente está diciendo. Bueno, pues cogieron la misión de San Gabriel, un monumento histórico, y lo quemaron. Lo quemaron. Y no solo lo queman, sino que incluso las estatuas de San Junípero Serra son derribadas. ¿Por qué? Porque quieren hacernos ver que son los amigos blancos de ese supremacista blanco que es Jesús, de esa iglesia supremacista blanca que es la Iglesia Católica, cuando todo esto es mentira. Pero esto no se lo dicen los noticieros. Esto no se lo dicen los noticieros. Esto, ya le digo, si salió algo, fue una cosita, una noticita, aquí, allá. Pero no, eso bueno, es que fue una iglesia. Claro, porque en Nueva York, en Queens, en el sector de Queens, una imagen de la Santísima Virgen, pues es pintada, ¿verdad?, con grafitis, poniéndole la palabra ídolo. Ahí tenemos en Boston, en la iglesia de San Pedro, cerca de Boston, prendieron una imagen de la Virgen, la quemaron, la destruyeron. La otra la profanaron llenándola de grafitis. En Birmingham, Alabama, fue incendiada la iglesia de San Marcos. ¿Ustedes habían escuchado esto en las noticias? ¿No? Incluso iglesias protestantes en Texas. O sea que esto no solo afecta a los católicos, también a los protestantes. Se le ha llegado a quemar sus iglesias. Es decir, este movimiento Black Lives Matter ha sido la matriz para instaurar en Estados Unidos todo este tipo de protestas violentas, pero también han sembrado una ideología anticristiana que ha sido el fin al que ellos querían dirigirse. Tenían dos fines: desestabilización social por buscar otras cosas políticas de fondo que no me voy a meter a analizar porque esa no es mi área, pero sí la parte religiosa, destruir y influenciar en la mente de la sociedad la idea de que el cristianismo es malo. ¿Y a quién le interesa decir que el cristianismo es malo cuando sabemos que eso no es verdad? Al nuevo orden mundial, a los intereses del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única garante de los derechos del hombre, de los derechos de los seres humanos, la única que sale a defender a los niños en el seno de su madre oponiéndose al aborto, la única que se opone a la esterilización de las mujeres, como hacen Planned Parenthood, y que tienen como enfoque a las mujeres negras y latinas en Estados Unidos. Pero eso no se lo dicen los medios de comunicación.
Y quienes están masacrando de verdad a los negros son estos, que con intereses económicos son los que promueven y sostienen económicamente a movimientos como Black Lives Matter. Y eso ustedes lo pueden buscar en las páginas de quién financia esos movimientos. Busquen Open Society y otras de las múltiples ONG, organizaciones sin fines de lucro, que tiene este señor John Soros y otros que como él buscan el globalismo, la instauración de un nuevo orden mundial anticristiano, neopagano y por lo tanto preparándole el reinado al anticristo. Un totalitarismo de pensamiento único. A eso es que nos quieren llevar. Por eso le estoy simplemente dando estos pequeños enfoques para que ustedes lo vean. La última noticia es algo que también ha pasado debajo del tapete, porque eso no le interesa a los medios. Y es que el presidente de Turquía, Erdogan, convierte el símbolo mayor del cristianismo en tierras turcas, Turquía, tierras turcas, en una mezquita. Se refiere a la iglesia Santa Sofía, Hagia Sofía, Hagia en griego Sofía, ¿no? Porque esto era antes la parte oriental del Imperio Romano, y ahí fue donde Constantino fundó esa ciudad, Constantinopla, que ahora es Estambul, en la época moderna, y ahí está esta iglesia que llegó a ser la iglesia más grande de toda la cristiandad, dedicada a la Hagia Sofía, es decir, Santa Sofía. Sofía en el lenguaje teológico es Cristo. Cristo es la sabiduría del Padre. Por eso estaba dedicado a Cristo como la sabiduría del Padre. Bueno, pues este señor Erdogan, presidente de Turquía, ha querido convertir esta iglesia cristiana en mezquita. Y algunos pueden decir, pero padre, eso no es malo, porque ¿cómo que no es malo? ¿Saben lo que va a pasar? Va a pasar que todos los mosaicos de esa iglesia van a ser o eliminados o tapiados para que no hayan imágenes del cristianismo. Pero fíjense, lo peor está en estas palabras. Como un primer paso, dice él, como un primer paso de un renacimiento islámico que debe abarcar desde Bujara en Uzbekistán, eso es Rusia, una de las ex repúblicas de la Unión Soviética, por lo tanto vamos a ponerlo para que entiendan, Rusia, hasta el Al-Ándalus, que eso es España. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo este señor? Bueno, pues este es el inicio de la islamización de Occidente, de todo lo que es cristiano, de ese mundo antiguamente cristiano. Pues nosotros ahora con esta transformación de la iglesia de Santa Sofía, convirtiéndola en mezquita, queremos hacerle saber a ustedes que hay un propósito, y el propósito es que no nos vamos a detener aquí. Tenemos que crear una civilización islámica donde los cristianos se tienen que someter a nosotros. Pues bien, hermanos, dejamos este programa hasta aquí. Y ustedes ven las noticias un poquito preocupantes. Hemos visto cuáles son las raíces de esas noticias, hacia dónde nos quieren llevar, y por eso este es su programa Porta Fidei,
no hace sino pues iluminar todas estas cosas a la luz de la fe. Así que les dejo con el Señor y con la Virgen hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.